noches, animales sueltos. Gracias por estar, por acompañarnos cada noche del otro lado. Sé que hay muchos de ustedes y muchas de ustedes siguiéndonos. Y qué linda mesa esta noche. Un placer tener al maestro Rosendo Fraga, a Gustavo Marangoni, a Maxi Montenegro, a Fernando Carnota, rescatando al soldado Ryan, Javier Calvo y Mariano Cuño Levarone. Es un placer. Qué linda noche tenemos, ¿eh? Romy, que se ha ido, creo que está en Neuquén, mañana va a estar con nosotros ya, disfrutando también de la mesa. Bueno, un gusto. Che, disfrutemos estas noches de charla. Si no se da el disfrute y el poder entender que este tipo de programas pasan una vez de vez en cuando, estas químicas pasan una vez de vez en cuando, no lo recuperas más, ¿eh? Porque hace muchos años que hago televisión y pocas veces se genera un lugar así, donde uno siente que está al aire, pero también como que no estás al aire, ¿viste? Estás en una sobremesa, en una cena. Así que vamos a arrancar. Sos la estrella en estas últimas jornadas. Maxi. Maxi. Lo estaba viendo. Maxi. ¿Puedo escuchar a Roberto Fernández? Este sindicalista que habló de la maquinita. Hoy generó mucho ruido, es el titular de la Unión Tranviaria Automotor, la UTA, la que maneja los colectivos y es fundamental en cada paro, porque si hay paro con los colectivos es una cosa y si hay paro sin colectivos es otra cosa. ¿Qué pidió? No, dijo directamente que Alberto Fernández cuando llegue tiene que darle a la maquinita de imprimir pesos, poner plata en la calle, para que la gente se reacomode y dentro de un año devaluaremos. Digamos, dentro de un año, si eso genera obviamente más inflación, bueno, Argentina volverá a devaluar, pero que la prioridad debe ser hoy para Alberto Fernández encender la maquinita y poner plata en la calle. Estaba leyendo a Daniel Fernández Canedo, que también titula, bueno, en la .com de Clarín, se alarga la vida del cepo al dólar y llegan tiempos de pesos. O sea, especificada la economía totalmente en Argentina. Bueno, lo que pasa es que ya todo el kirchnerismo está hablando de la continuidad del cepo sin ningún tipo de dobleces. Lo dijo Alberto Fernández en la conferencia de prensa, marcó el punto. Vamos a escuchar a Fernández, dale, a ver qué dijo con esto de la maquinita y lo charlamos. Acá Alberto va a tener que seguir con el cepo, ¿no? A la maquinita, digamos, hay que meter plata acá en el mercado, mucha plata, para que la gente tenga, y ahí en par de meses nosotros buscar el proyecto que se necesita. Este hombre se equivocó y ahora hay que hacer todo al revés. Hay que buscar cómo empezamos a generar trabajo y hay que poner a la máquina. Y bueno, después vemos, contemos pesos nuestros que no valen, pero bueno, después devaluaremos, pero vamos acumulando dólares, después arreglaremos la deuda. Yo creo que la única manera que se sale es esto y va a costar mucho tiempo. Yo, a ver, ¿por qué voy a tomar esta declaración y la voy a compartir con ustedes? Cuando, miren el drama, por supuesto que no es comparable, pero es una situación hiperdramática también, que salvó la vida de un pintor en la segunda Torre Gemela. O sea, cae la primera y luego cae la segunda. Yo estaba en ese momento haciendo la tarde de Radio Mitre en el 2001 y le hice una nota a un pintor español, un tipo que estaba pintando unas barandas en la Torre 2. Y yo le estaba haciendo una entrevista a un muchacho, un señor de España, un tipo de 60 años, y él contaba, era un tipo muy de pocas palabras, y me cuenta al aire que ve el primer avión impactar contra la torre de al lado y que él imaginó que esa torre podía derrumbarse sobre la torre de él, o sea, la que él estaba pintando, entonces se apuró rápidamente a bajar por la escalera, tomó el ascensor y salvó la vida. Luego viene el segundo avión, caen finalmente las dos torres y él ya estaba saliendo de la segunda torre. Le hice una nota a los 2 días. O sea, su imaginación en ese momento, muy pragmática y hasta te diría muy primitiva, es decir, se va a caer una torre encima de la otra, le salvó la vida. Y nunca me voy a olvidar de esa declaración. Yo hice esa nota con ese señor de España que en ese momento estaba en una de las Torres Gemelas, reitero, arriba pintando. Yo lo escucho a Fernández, ya sé que la situación... la primera que acabo de contar es de un dramatismo atroz, pero el primitivismo de Fernández al explicar esta situación, al decir, o sea, como que no tienen filtros, y a veces escuchar a una persona que no tiene filtros decir esto, da para analizar, porque o dijo una terrible burrada
o dijo algo que podría aplicarse? No, dijo... A ver, porque dijo, bueno, metámosle la maquinita y después devaluamos. A ver, explícame un poquitito, perdón que lo comparo, pero tal vez en un momento de tanta angustia, un pensamiento brutal, te diría primitivo, poco analizado, te lleva a salvar una situación para más adelante. En este caso salvó la vida a este señor de España y tal vez Fernández con esta forma le damos a la maquinita, no sé, se salva en algún punto la economía de Argentina en lo que viene. Mirá, es una realidad. A ver, ¿cómo le das a la maquinita? ¿Cómo inyectás pesos en la economía? Por un lado lo está haciendo Macri. Digamos, vos tenés que pagar cuentas en el Estado, tenés un déficit y tenés dos opciones hoy, cerrado el financiamiento de los mercados. Una es lo que hizo hoy, por ejemplo, el gobierno, que es colocarle un bono de 120 millones de dólares al ANSES. Es decir... Eso es manotearle plata al ANSES. Sí, que te preste el ANSES. claro. ¿Sí? Que como no te presta ningún capital privado y ya el Fondo Monetario no tiene más desembolsos, por lo menos para este gobierno, le colocás una letra al ANSES y el ANSES tenía pesos y algunos dólares en sus cuentas, liquidez transitoria se llama, y se los da al Tesoro, que con eso paga vencimientos de deuda en pesos, paga cuentas de salarios y demás, y con los dólares que le da el ANSES pagará algunos vencimientos de deuda en dólares que tiene en estos días. Esa es una opción. La otra es que cuando ya se te acaba la caja del ANSES o lo que te pueden pasar algunos organismos públicos emitiéndole bonos dentro del Estado, empiece a emitir pesos el Banco Central y financie. Nosotros mostramos la vez pasada que había una autorización para financiar hasta 400.000 millones de pesos el Banco Central al Tesoro, que en el gobierno dicen es una autorización que firmó Macri el lunes después de la elección, pero no lo vamos a usar totalmente. Pero bueno, es una forma de financiar el Banco Central para que con esos pesos el Estado pague las cuentas que tiene que pagar, porque el Estado siempre tiene que pagar las cuentas. Si no paga las cuentas... si no pagas los salarios tenés un problema enorme. Eso pasó, si no, bueno. Perdóname, Maxi, eso pasó ni bien Macri asumió que, por ejemplo, María Eugenia Vidal no tenía plata para pagar los sueldos. En aquel momento le dieron la maquinita para cubrir algunas cosas de emergencia que tuvieron que salir a cubrir. Sí, hoy es mucho más delicado porque efectivamente nadie quiere los pesos, digamos. Hay una situación en la cual todo el mundo trata de proteger sus ahorros corriendo al dólar. La segunda forma de darle a la maquinita es también lo que está haciendo el gobierno de Macri y que va a profundizar seguramente Alberto Fernández, que es que el Banco Central, en vez de mantener una tasa de interés muy alta de referencia, pagándole por las LELIQs a los bancos tasas de interés muy elevadas para que a su vez los bancos le paguen tasas de interés muy elevadas a los depositantes en plazo fijo, para que no corran al dólar, como eso hoy no es necesario porque... los depositantes no pueden correr al dólar, está el cepo. El Banco Central lo que está haciendo es cancelando la LELIQ, es decir, vence la LELIQ, le da la maquinita, imprime pesos, retira las LELIQ y el banco con esos pesos se los da a los depositantes y les dice, bueno, te voy a pagar menos tasa de interés por los depósitos a plazo fijo. De hecho, han bajado muchísimo. De 55 a 45. A 45, a 46, 47 las tasas de interés de plazo fijo. Entonces, el depositante tiene dos opciones. Dice, bueno, dame los pesos, porque la verdad que esta tasa de interés ya no me interesa, y tiene dos opciones. O corre al dólar paralelo, porque no puede correr al dólar oficial, ¿Pero por qué no creció o se el dólar? pone a Pero para, gastar Maxi, eso. O lo consume. O se pone a consumir. Abro, Rosendo, y el banco, a su vez, al tener menos Maxi, tasa, puede prestar. Para que Dar ahora, crédito para consumo, para distintas cosas. Dame un segundito, déjame mover la Sí. mesa y sigo con vos, Maxi, pero mi duda, y te la dejo picando, te pregunta algo Rosendo Gus, es ¿por qué el dólar blue no se mueve? ¿Por qué no pica para arriba? ¿Por qué no fueron al blue ya la mayoría? Pero Rosendo, no sé, me mirabas para preguntar algo. No, yo lo que decía, a mí me parece que lo que dijo el secretario general de la UTA puso dos términos, maquinita y devaluación. Pero en el medio está la inflación. En el medio está la inflación. Pero no hay ningún problema con la inflación. Bueno, no pasa nada. Para los trabajadores me parece que es lo peor, ¿no es cierto? En ese momento. Es decir, la idea de que vos vas a poder emitir y después lo arreglás con devaluación, se está salteando en el medio un factor que es la inflación, que en términos sociales es crítico. Pero pará, vos, lo que te pregunta Rosendo, si vos prendés la maquinita, como dice Fernández, ¿podés volar a una hiperinflación?
Es un riesgo. Es un riesgo. Hay Pero que no me ver lo si decís después... asustado, Max. No, es un riesgo, pero no tenés otra. Lo que yo te estoy contando es un mecanismo que no es que prendiste la maquinita porque dijiste viene la fiesta. Te dije que ya empezó a prender la maquinita Macri porque no tiene otra, porque te quedaste sin plata, te quedaste sin financiamiento. Cayó ya mal, le eso, colocaste... ¿sabés, no? Se armó lío con eso que dijiste. ¿Con qué? De los 400.000 millones. ¿De la autorización? No, ¿sabes? Y lo firmó Macri el día después de la elección. Te banqué a las piñas, pero no sé el enojo que había. Pero lo firmó el No, presidente. lo que hizo al referencia otro fue día un de la elección, documento. firma un DNU y decreto, autoriza sí. a que el Banco Central financie por Hay gente que se 400.000 enoja, Maxi, millones de hay pesos gente que se mensuales. enoja. Entonces, lo que cuenta, Roberto Fernández, después hay que ver en qué medida lo haces, si tenés un plan integral, si vas a hacer una concertación, si vas a usar algunas anclas, como puede ser las tarifas de servicios públicos congeladas, si vas a dar alguna expectativa de que al menos O sea, la querés... hiperinflación es combinación de maquinita y qué otra cosa más. O sea, ¿qué otras cosas más se tienen que dar además de la maquinita para hiperinflación? Ahí lo que no tengas te lo puede reservas. responder Claro. Marangoni, porque vos el otro día empezaste a hablar acá de la hiperinflación no a la vuelta de la esquina, pero a 2 cuadras. Sí, claro. Que se ve. A ver, Ale, yo digo, a veces uno tiene la sensación de que a nosotros como sociedad se nos rompió el termostato. Te bañás con agua helada o con agua hirviendo, ignorando que existe algo que es el agua tibia, que es lo que hace la mayor parte de nosotros, digamos. Pones agua tibia y después si hace frío, le das un poco más a la caliente y al revés, si hace calor. ¿Qué quiero señalar? Pasamos de emisión cero a la maquinita a full, digo. Y en el medio hay un montón de cosas, digo, porque no es que vos decidís cuándo emitís y cuándo devaluás. Si te pasás de rosca emitiendo, la devaluación aparece antes de que vos lo decidas. Entonces, anda despacio. Si te pasás de rosca emitiendo, Claro. ¿la devaluación es automática? y bueno, obvio, a ver, porque si no, todos los países solucionarían sus problemas emitiendo sin respaldo. ¿Me puedes explicar fácil qué es emitir? Ya sé que es fabricar plata, pero explícame el concepto de por qué se genera la inflación A ver. a través de la emisión de papel. En Argentina, vamos a contextualizarlo en Argentina, porque a lo mejor Estados Unidos puede emitir todos los dólares que quiere y como el mundo acepta la moneda de Estados Unidos como una moneda franca, digamos una moneda global, no tiene problemas Estados Unidos. Claramente, no hace falta que lo diga yo, no es el problema, no es el tema de la Argentina. Si la Argentina emite muchos pesos, en general, ¿viste? Tenés un problema porque esto coincide con la baja de las reservas. Es decir, vos tenés cada vez menos dólares y cada vez más pesos. ¿Pero qué sería lo bueno de imprimir papel, Bueno, de imprimir pesos? A ver, en las palabras de Roberto Fernández, el hecho de que vos ponés plata en el bolsillo de la gente. ¿Y eso das no te una- reactiva la economía? Sí, está bien, pero con determinados límites y como dijo Maxi, acá vos movés una cosa y las otras también se mueven. Esto como, ¿te acordás de esa anécdota del fútbol que dice, bueno, yo voy a atacar por acá y mi jugador va a hacer esto y el otro? Dice, pará, los otros también juegan. Es decir, si vos emitís, aunque des aumento, pero si hay un contexto que dice, che, yo no tengo clara cuál es la política fiscal, no tengo claro cuál es la política monetaria, cuál es la política de ingresos y cuál es la política cambiaria. Pero Si eso no está articulado, se le hace un lío te bárbaro. doy, Javi, explíqueme la fantasía entonces estos días, porque suben las acciones, suben los bonos, baja el blue. No, Ay, te bueno, explico lo del Explíqueme blue. esa fantasía Bueno, entonces. te explico lo del blue. La verdad que sería fantástico y ojalá pudiera ser posible que Argentina haya puesto un super cepo al dólar que no se pueda comprar en el mercado oficial y que en el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar esté, no sé, 5% más caro o a lo sumo 10% más caro. Eso sería un caso único. Lo que está pasando en estos días es que hubo tal compra de dólares en el tipo de cambio oficial las semanas previas a la elección del 27 Que nadie de está octubre. haciendo ahora. No, que mucha no hay gente está vendiendo los dólares para pagar las cuentas, los dólares que había comprado en el oficial lo está vendiendo en el blue y eso está equilibrando el mercado en el dólar paralelo. Si no, no hay duda de que pasaste pusiste de un rosca cepo, antes del pusiste un 27. cepo súper restrictivo en el oficial Pero por eso, y el en blue está más mercado o menos al del mismo blue, precio. En el Bueno, mercado del blue ahora, ¿está viendo movimiento? en el mercado ¿O del... está planchado porque no hay movimiento? No hay pesos. Está equilibrado, Está equilibrado porque el movimiento, pero hay mucha gente que está vendiendo los dólares que había comprado en el oficial Entiendo. en el blue. Si vos pudieras tener un blue que es más o menos el mismo precio que el dólar oficial, ¿Estás bien ahí? pero sería fantástico. claro. Pusiste Y un no, super para- cepo, te entran todos los dólares Y de no la va a haber- exportación y no- por y el no- mercado y no- oficial. y no se puede Acumular ¿no se puede reservas. mantener eso? Y no, No. la fantasía no existe. ¿Por qué no? A ver, Disneylandia yo te no digo, existe en la Argentina. Tomate ¿no? 8 aspirinas Sí, por yo firme día. con Disney. Ale, Bueno. tomaste 8 aspirinas por día porque te duele la cabeza o lo que sea. Y vos me Javi. decís, yo tomo 8 aspirinas por día y no me pasa nada. El primer día no te pasa nada. El segundo,
Venía la semana o venía el mes y decime cómo está del estómago, cómo está... Digo, a ver, un remedio en abuso te genera, obviamente, un efecto colateral. La emisión sin ningún tipo de límite y sin ningún plan integral. Y bueno, A ver, ahora, abre Javier Calvo y después paso a un tema que tiene Máximo Montenegro para después pasar, porque hoy tenemos, entre otras cosas, una grave acusación contra un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Hay una denuncia contra el doctor Rosati por enriquecimiento ilícito que mis compañeros me van a explicar o les van a contar a ustedes. Pero Maxi tiene desde hace varios días el plan económico de Alberto Fernández. Entonces, vamos a hoy. ¿Quedó viejo eso o lo podemos poner hoy? Ahora en un rato. No, Alberto Fernández no asumió todavía, o sea que viejo no está. No, listo, dale. Javi. No cambió. No, Javi, quería- lo quería- está preparando. ¿Querés algo de info o querés seguir con esto? Dale. Quería seguir con esto porque Dale. la duda que planteábamos un poco con Rosendo es si en estos niveles de inflación estamos cerrando 2019 con 50 y yo creo que más cerca de 60, 55, 61, pero- 58 No, alimentos. puede estar en 55, 56% en diciembre la inflación. Perfecto. Con este nivel de inflación y el arrastre que va a dejar automáticamente para 2020, si la maquinita que se esgrime así con cierta facilidad, que pudo haber servido para otros momentos, con este nivel de inflación no es un riesgo súper alto. Es un riesgo, pero puedo insistir en este punto, porque si no estamos siempre discutiendo cosas de la Torre de Marfil, de laboratorio. Yo tengo mucho aprecio por amigos economistas que les encanta hacer los modelos en el laboratorio y decir Argentina debiera funcionar de esta manera. Entonces, ¿cómo harías vos para no emitir si tenés un déficit fiscal grande y tenés vencimiento de deuda en pesos también grande? Y bueno, lo que te dirían esos economistas, y verdaderamente en el papel te cierra todo el modelo de manera muy transparente, es haceme un ajuste fuerte en el gasto público, cerrame la brecha fiscal y minimizá la emisión de pesos. Bueno, Alberto Fernández obviamente no quiere volar por los aires cuando asuma el 10 de diciembre. Además, el presidente saliente está diciendo que se acabó el ajuste, porque el presidente saliente entendió que ya no había más margen político. Para No ajustar. fue un discurso mentiroso de campaña el de Macri el último mes cuando dijo se terminó el ajuste. Él entendió que hubo un límite político al avance de un ajuste fiscal en la Argentina. Si hubiese sido reelecto Macri, quiero creer que no hubiese ido con un ajuste el 10 de diciembre porque duraba un mes en el poder. Entonces, como no hay una posibilidad de hacer un ajuste fiscal grande en la Argentina cuando asuma el próximo gobierno, bueno, no hay otra posibilidad que continuar lo que ya está haciendo este gobierno, que es encender la máquina para financiar el sector público emitiendo pesos. ¿Eso tiene un riesgo? Sí, tiene un riesgo. Pero también es cierto que con cepo vos podés tener algunos meses donde parte del crédito que van a dar los bancos, porque los bancos van a empezar a dar crédito porque tienen los pesos y no saben qué hacer con los pesos, o los pesos que ¿cómo tienen los salís de eso? depositantes, ¿Cómo salís de la parte maquinita? de eso se puede volcar al consumo Porque está claro que en se el enciende corto la plazo. maquinita, o Y sigue eso encendida. puede reactivar la economía. Es ¿Cómo una cuestión salís de de la medida, maquinita? Fer, es una cuestión de medida. Es decir, entre emisión cero y emisión sin respaldo hay matices, que creo que es lo que apunta me Maxi. permiten jugar con esto y voy a una declaración y vamos a meternos en la política porque aparentemente algunos de los principales gremialistas de Argentina ya han avisado que a Alberto no le van a hacer paro, como por ejemplo Baradel, y nos vamos a meter con los desafíos de Fernández en lo que viene y declaraciones que van y que vienen por todos lados. Prepárame los 4 puntos claves del plan económico de Alberto Fernández. Alberto que estuvo declarando en México. Javi, ¿qué tenés? Dame la info esa de todos los días con la que abrís y ya me meto porque hay mucho. Y prepárame lo de Alberto Fernández y el plan económico. Dale. Tengo a un funcionario muy importante de Mauricio Macri frisado. Muy importante. Muy importante. Se sacó foto y todo. Yo no entiendo lo que tenés hoy, porque también tenés que alguien está impulsando a Patricia Bullrich para presidir el PRO. Esa es otra. Lo tenemos a Marcos Peña en la base Marambio. Frisado de verdad, entonces. Algunos lo quieren sin Dejar ahí. pasaje de vuelta.
Después, sobre todo, el informe económico de la exitosa economía que le deja a la administración de Alberto Fernández. ¿No lo quieren a Marcos Peña de vuelta al lado de Macri? No. ¿Pero quiénes no? Y el posmacrismo. Ese posmacrismo de Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal no lo quieren de vuelta en el ruedo. Exacto. A Marcos Peña. Exacto. Bueno, para vos, ¿qué es Marcos Peña? Dame una mirada, un análisis desde la cabeza de Rosendo Fraga. Mira, todos los presidentes tienen a alguien con el cual manejan el poder, yo diría, ¿no es cierto? Sí, creo que esa persona es Marcos Peña. Ahora, cuando alguien maneja el poder a nombre de otro, también se produce un efecto. Los golpes van, ¿no es cierto? ¿Marcos Peña o Marcos Peña es Macri? Yo te diría que es el brazo político de Macri, pero creo que es Macri. Pero siempre sucede esto, ¿no es cierto? Hay que, voy a decir, el líder político está acá y hay alguien que le está manejando las cosas. Y el fuego se concentra sobre el que está manejando las cosas. Pero yo diría, Macri ha delegado poder en Peña. Quizás porque sabe que es... ¿Vos sabés cuál es el interrogante que se abre ahí, me parece, Rosendo? Es ¿cuál va a ser el Peña afuera del poder al lado de Macri? Porque una cosa es Peña, jefe de gabinete, al lado de Macri, presidente, y otra cosa es Peña al lado de Macri, que dice que va a seguir siendo el líder de Cambiemos. Está bien, pero yo te digo lo siguiente, si Macri va a ser el líder de Cambiemos en la oposición, lo vas a ver a Peña con él, ¿eh? No lo vas a ver a Peña. Entonces, toda esta lucha que estás diciendo, Javier, es porque están percibiendo eso. Absolutamente. ¿Entendés? Están percibiendo eso. Acuérdense que unos días antes de las elecciones o posteriores hubo un asado muy importante en Olivos, donde Macri pidió expresamente a todos un aplauso para Marcos Peña. Es el gerente de él. Buscame en la declaración de Financial Times de hace un rato que aparentemente aseguran que vamos inexorablemente al 9º default. Bueno, no son grandes gurúes, digamos, porque de hecho ya estamos. Ya reperfirió la deuda el actual gobierno. No, y además la también... deuda de corto plazo, en dólares y en pesos de corto plazo. La pregunta es si Argentina también va a hacer una cesación de pagos de la deuda de los bonos soberanos. Vamos a hacer una cosa, vamos a ordenarnos de esta manera. Estos son los principales desafíos de Fernández a partir del 10 de diciembre y a la vuelta, si empiezo a meterme con todo lo que tenemos, Maxi te cuenta los 4 puntos claves del plan económico de Alberto Fernández. Así que ahí van englobados todos. Todos ustedes que están del otro lado, lo hayan votado o no, van a ser, van a ser parte del país que Alberto Fernández piensa. Así que lo que te va a mostrar Maxi en 4 puntos, si funciona todo bien, pero si no funciona, ¿a dónde vamos? Ahí está empezando ya a recibir alguna info de última Maxi. Este es el informe, principales desafíos de Alberto a partir del 10 de diciembre de Fernández, 4 puntos de su plan y seguimos con una noche que tiene mucho aún. Dale. La transición está en marcha, pero los verdaderos desafíos de Alberto Fernández serán a partir del 10 de diciembre. ¿Cuáles son los primeros 3 desafíos que va a tener que enfrentar Alberto para vos en orden de prioridades? Dólar, deuda, inflación. Nosotros nunca hemos pensado en dejar de pagar la deuda o dejar de cumplir las obligaciones. La historia cuenta que vinimos a pagar las deudas que siempre tomaron otros. La deuda se puede resolver bastante rápido porque el Fondo Monetario Internacional también está en un brete y tiene que dar sus explicaciones, que el dólar lo pueden controlar a costa de cepo, digamos. La inflación no creo que tarde menos de un año en empezar a bajar. Si yo logro al 4º año terminar con una inflación de un dígito, sería el tipo más feliz del mundo. En términos sociales, hay que llevar al Estado a los lugares donde no está. Estoy hablando más de comedores, estoy hablando más de la reconstrucción del tejido social, te diría. Que es una idea cercana a lo que dice Arroyo, ¿no? Que se espera que sea ministro. En los ingresos a familia suben los alimentos, hay más gente en los comedores comunitarios. Con Alberto nos reunimos con las entidades del agro y todo. Quedó claro que en la Argentina no puede haber hambre, hay que separar la canasta básica del resto, no puede haber hambre en Argentina. Y evidentemente esto no lo arregla un plan. Esto lo arregla una Argentina puesta de pie, decidida a terminar con su mayor vergüenza, que es el hambre entre nosotros. Hay mecha corta en la Argentina y no hay margen para nuevas excepciones. Está claro es que todo el movimiento obrero va a acompañar este proceso político que va a asumir el próximo 10 de diciembre. El Frente de Todos es una coalición que se conformó a partir de una decisión de Cristina Kirchner, pero que seguramente quienes se sumaron buscarán imponer su poder, y este también será un tema complejo para Alberto Fernández. Kicillof y La Cámpora, y Guado de Pedro y obviamente Máximo están del lado de Cristina. Del lado de Cristina, La Cámpora, su gente y los kirchneristas no camporistas, digamos.
Alberto va a tener que resolver esa grieta. No creo que se pueda resolver. La va a tener que gestionar y si no la puede gestionar, la va a tener que enfrentar. A la hora de enfrentar esa grieta, si se quiebra, él va a tener que ir a buscar sus aliados en lo que va a ser la oposición, en el PRO y en la UCR. Además hay que rescatar acá fundamentalmente la consolidación de un liderazgo político que es el de Mauricio Macri. Parece que esto ha quedado claramente definido por el apoyo que le ha dado la sociedad argentina. Para rato hay gato para rato. El PRO empieza a entender que una de esas es buen negocio ser oposición los próximos 4 años. Hoy sabemos que Argentina es un baile donde hay dos bailando por un lado y dos bailando por el otro. Por un lado el kirchnerismo y el peronismo, por otro lado el PRO y la UCR bailando en otra pareja. Nosotros sabemos cómo empieza la noche, no sabemos cómo termina la noche. La problemática principal es Cristina, me parece, ¿no? Y el kirchnerismo en general. Hicimos una unidad para ganar. Obviamente que en una coalición hay distintas miradas, hay distintas historias, hay matices y hay diferencias. Lo que nosotros debemos administrar fundamentalmente son las tensiones. Cuando Alberto y Macri se sacan la foto, tratando de decirle a la opinión pública que van a hacer una transición ordenada, que quieren ser normales, los dos tratando de despegarse de Cristina, hay que entender también que después los dos se dan vuelta y tienen que ir a hablar con sus socios. Nosotros somos una coalición de partidos, entendiendo que en la Argentina el poder ejecutivo es unipersonal y que los argentinos, el 27 de octubre, al que van a elegir presidente es Alberto Fernández. El 10 de diciembre no es una fecha mágica. Cambia un gobierno, no cambia la realidad económica. Señores, muy buen informe. Además se conoció el escrutinio definitivo, 8 puntos de diferencia. Es un dato político que lo va a analizar Rosendo. También toca la economía. Algunos habían dicho que se iba a estirar más la diferencia, que van a ser 10. No, fue 40, 48-40. 48-40. Son 8 puntos, 48-40. Es una Argentina, es una foto también de Argentina que lo vamos a pasar por la computadora de Rosendo. Esto que tiene Maxi, me voy a poner de pie. Ya hace unos días que lo tenemos. Maxi tiene las ideas detrás del plan de Alberto Fernández. O sea, es lo que vos que estás en tu casa ahora viendo el programa, tenés que saber que Alberto va a intentar poner en funcionamiento. O sea, que esto es más o menos el plan que él tiene para Argentina cuando llegue. Hay dos ideas básicas. La primera es que el problema principal de la Argentina es hoy la escasez de dólares y no el déficit fiscal. Explícame eso. Bueno, que el problema principal que hoy hay es cómo generar dólares en la Argentina porque no hay demasiado margen para cerrar el déficit fiscal. Dale, perfecto. Es decir, se pueden subir retenciones, va a haber un impuesto a los bienes personales para que más elevado para los que tienen fondos en el exterior y demás, pero el problema principal que buscan atacar desde el primer momento es cómo hacer para romper con la restricción de dólares que tiene la Argentina. Y por eso se va a estimular inversiones en sectores exportadores. ¿Qué es estimular? Sé que esta frase la tengo ya aprendida de memoria. Estimular inversiones. Sectores que generen dólares de corto y mediano plazo. Estimular significa regímenes especiales con estímulos impositivos, crediticios, seguridad jurídica para sectores que son generadores de dólares. Por ejemplo, la agroindustria. Petrolero, minería, agroindustria, es decir, buscar cuidar en esos sectores que son los generadores de dólares de la Argentina. Más dólares. Más dólares. Y para eso hace falta más inversiones en esos sectores. Dame la otra placa, a ver. Bueno, para manejar el problema del cortísimo plazo de los primeros meses de la escasez de dólares, los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, el embudo de los primeros meses, va a haber un esquema especial para apurar las liquidaciones del agro por 6.000 millones de dólares. Pará, porque ahí ya los que están viendo el programa desde el otro lado, en zona agrícola ganadera, ya empiezan a pensar, hasta Gustavo Marangoni, que es un bonaerense de alma, se pone en la piel de alguno que está viendo en Junín y dice, a ver, ¿cómo es eso? Primeros meses me van a apurar a liquidar lo que tengo guardado. Un esquema especial para, este gobierno también hizo el cálculo, hay alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares ¿Cómo en le el vas campo. a pedir que te la liquiden? Bueno, ¿por las buenas o por las durante malas? 45 días, más o menos, se abre una ventana de oportunidad de que si ingresan esos dólares y se liquidan esas exportaciones, quienes lo hagan tienen un crédito fiscal a cuenta de ganancias el año que viene. Dale. Distintos mecanismos o los que ingresan en ese periodo no son alcanzados por una suba de retenciones que viene posteriormente. Dale. Es decir, apurar ingreso de dólares de corto plazo para poder manejar este tema de que estás emitiendo pesos y por el otro lado te faltan dólares. Bueno, renegociación amigable con acreedores privados. Alberto Fernández dijo que van a tratar de hacer
una renegociación sin quita. Algunos en el equipo de Alberto Fernández dicen a lo sumo una quita del 20 o 30%. ¿Por qué? Tienen que hacer la renegociación muy rápida. Porque ¿Ellos son de acá, de Argentina? ¿Son bonos legislación argentina? Son bonos locales y bonos emitidos en el mercado internacional. Yo te decía, los primeros 4 meses del gobierno de Alberto Fernández vencen 10.000 millones de dólares de deuda, que es más o menos las reservas que va a tener Alberto Fernández que le va a dejar Macri. Entonces, tiene que hacer una renegociación muy rápida si no quiere justamente caer en default. Dejar de pagar alguno de esos bonos mientras está renegociando. ¿Por qué no quieren ir a un default mayor? ¿Por qué no quieren hacer la de no te pago nada y espero y de esa manera soluciono el problema fiscal y además no me gasto los dólares? Porque consideran que un default mayor comprometería el financiamiento de los sectores estratégicos que se quiere impulsar. Por ejemplo, YPF. Los sectores que generan dólares, si vos vas a un default mayor, no conseguirían financiamiento. Van a buscar plata y no hay. Y son los sectores claves para generarte los dólares genuinos. Dale, dame una placa más, por favor. Bueno, seguime ¿y cuál es la otra pata? ¿Cuál es la otra pata y la idea base? Una te dije que es hay que resolver la escasez de dólares que tiene la Argentina. La otra pata es ¿cómo hago para bajar la nominalidad de este año de la economía argentina, la inflación? ¿Cómo hago para que la inflación el año que viene no se vaya por arriba del 55%, 56% que va a cerrar este año? Ahí circuló, de hecho lo publicó algún diario el fin de semana, de que en el Consejo Económico y Social que plantea Fernández a partir del 10 de diciembre, sindicatos, partidos políticos, el gobierno, empresarios, la iglesia, se iba a discutir para el año que viene una pauta de inflación y de salarios del orden del 35% para el año que viene. Eso no está definido. Es decir, y todavía no tienen una idea de cuál es el número, pero lo que quieren es que el año que viene, este 55, 60% de inflación con que va a cerrar este año la economía de Macri, sea algo menor. Dale. Si es 40%, será 40%, si es 43%, será 43%, pero que sea menor. Quieren bajar a lo que dejó Macri. Exactamente. Casi como una cuestión de psicología. Un proceso de desinflación Pasame, muy Maxi, que tengo una placa más y quiero seguir con el otro punto. Va a haber el Consejo Económico y Social, se lo prometieron a Labaña. Labaña está evaluando si es el jefe o el presidente del Consejo Económico y Social. Eso no significa que no va a haber un ministro de Economía. Ahí llegué a leer también que podría haber un hombre clave en economía, un hombre fuerte. Ya no sería equipo, sino sería un hombre fuerte. ¿En el Ministerio de Economía? Sí. ¿Un ministro de Economía? Bueno, una posibilidad es Matías Culfas, que es el hombre que está ¿Te puedo hacer una pregunta? cercano a... ¿Se le ofrecieron a Massa? ¿Vos tenés información? ¿Vos? No tengo información respecto a eso. ¿Que puede ser un hombre político? Decís en el Ministerio de Economía. Te pregunto si vos tenés información que le ofrecieron a Massa ser el ministro de Economía. No sé. La verdad que no sé. Puede haber la idea de tener un ministro de Economía político, pero tengo entendido que Massa va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Por eso, totalmente. Yo te pregunto si vos habías escuchado eso. Es algo que en su momento en Tucumán los gobernadores comentaban como una comidilla, pero no es en este momento el tema que está dando vuelta centralmente. Lo que está dando vuelta es o Matías Culfas o Guillermo Nielsen, distintas opciones. Pero bueno, no está definido todavía que se apunte al 35% de inflación para el 2020. ¿Qué va a hacer el Consejo Económico y Social? Será el ámbito para calmar las ansiedades y conseguir consensos de la política económica hasta que aparezca algún resultado. Además de coordinar salarios, precios, tarifas, impuestos, la idea es que si Roberto Labaña asume como... Sería el spa de la economía. Y es el lugar donde Alberto Fernández busca ganar tiempo. Si lo tiene a Roberto Labaña coordinando el Consejo Económico Social, y es el que le permite que estén todos dentro, sentados a la mesa, y que no empiecen los desbordes, porque los sindicalistas te pidieron una cosa, porque los empresarios se pelean por otra cosa. Es calmar ansiedades hasta que aparezcan los resultados. Sigo porque en un minutito vengo. Después de este tema que voy a hacer ahora, paso al grupo de Puebla con Rosendo Fraga, sigo con Javi Calvo, que tiene el posmacrismo. Ese es un dato importante que da, Marangoni y la herencia real. Pero bueno, hoy nos sorprendimos con una noticia que publicaba A24, lo vimos a Eduardo Feynman, vimos al canal también que titulaba o ponía en pantalla la imagen del doctor Rosati, ministro de Corte Suprema, y una denuncia
presentada al ministro de Corte por enriquecimiento ilícito. Ahora, le pueden contar a la sociedad de qué se trata esto, Fer, Mariano, que sos especialista en cuestiones judiciales, cómo impacta esto y de qué se trata, Fer. Lo primero que te diría es que más trabajo por Bonadío, porque cayó en Bonadío la denuncia. La denuncia cayó en Bonadío. En Bonadío, sí, y también y trabajando con el fiscal Policita. Ahora, ¿por qué cae como y la una bomba? investiga y la instruye Gerardo Policita. Policita y Bonadío como juez federal. Pero ¿por qué cae como una bomba? Porque se trata de nada más ni nada menos que una denuncia contra un juez de la Corte Suprema, pero además también por el tipo de delito, enriquecimiento ilícito, y además también por ser uno de los jueces de la Corte que acaba de llegar. Es uno de los dos últimos en ingresar a la Corte Suprema, Rosati y Rosenkrantz, en el 2016, impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Y además, no solo eso, sino por lo que traían sus fojas como funcionario, en donde había sido intendente entre el 95 y el 99, y además ministro de Justicia de Néstor Kirchner, y yéndose de ese ministerio porque en teoría había descubierto sospecha de corrupción en una causa. Dicho esto, la denuncia la presentó un abogado. A ver, me dicen, la pregunta dice, ahora me pasas con que Bonadío tal vez tenga que excusarse, porque Rosati le pidió juicio político en una ida y vuelta de denuncias por el tema AMIA. Bien, tema AMIA. Pero bueno, perdón, vamos con eso. No, mostrar a la audiencia. Ya, ahí la mostramos, y puede llegar a ser, tranquilamente. Eso ya es una cuestión después de Bonadío y las autoridades judiciales. La denuncia es por supuesto enriquecimiento ilícito. La presenta el abogado Manuel Rodríguez. Investigan Bonadío y Policita. En el centro de la denuncia están 8 departamentos que están acá documentados, que son propiedad de Rosati, en donde el corazón de la denuncia es: tiene un patrimonio que no puede justificar cómo lo consiguió, para explicarlo en líneas generales. Ingresos insuficientes, una vida laboral en donde insumió la mayor cantidad de su tiempo como funcionario público, con lo cual tenía ingresos delimitados, imposible justificar su crecimiento patrimonial, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que la mayoría del tiempo había sido trabajado en la función pública, y además toma en cuenta la declaración jurada del 2016, que es la primera que presenta Rosati, y dice: hubo falsedad en todas las presentaciones anteriores, porque la primera foto que presenta es la del 2016, con ya un patrimonio abultado. Te pregunto esto es una denuncia que ahora tiene que investigarse y comprobarse, ¿no? Sí, es una denuncia. Esto es una denuncia. Es una denuncia, no es que está... No es un procesamiento. No es un procesamiento. Claro. Expliquemos qué es y perdón, hay algo que hay que explicar de este delito tan particular, a mi juicio inconstitucional, que es el enriquecimiento ilícito. El delito es... Vamos a tratar de investigar a los funcionarios públicos y, bueno, que justifiquen su patrimonio. Invierten la carga de la prueba. Invierten la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque lo intiman al funcionario a justificar un incremento patrimonial apreciable. No es cualquier incremento. ¿Cómo es eso? Explícamelo. Tiene que ser un incremento patrimonial apreciable. ¿Qué es apreciable en términos de la jurisprudencia? Considerable. ¿Solamente es para un funcionario público? Solamente para un funcionario público. Enriquecimiento ilícito. Solamente para un funcionario público, donde el juez tiene que hacer una investigación y después lo intima. Y si él no justifica, comete el delito de omisión, es un delito de omisión, que es no haber justificado su patrimonio. Entonces, ¿por qué un juez te tiene que intimar a que vos justifiques? Y te está obligando a declarar. Entonces dicen, es inconstitucional porque se invierte la carga de la prueba. Vos tenés que estar justificando, estás obligado a exponer. Entonces tiene una construcción que sale del molde típico. Yo planteé la inconstitucionalidad en algunos casos sin éxito. Es decir, todos los tribunales me dijeron siempre que no. De hecho, Mariano, hay condenados por enriquecimiento ilícito. Montones. No es que es una ley que montones. No prosperó. Pero yo sigo insistiendo. No, algún día alguien me va a escuchar de que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo intima, porque tiene un molde donde no sabes bien cuál es la figura, en qué momento se consuma y demás. Y acá es un tema pericial. Es decir, estos procesos tendrán que justificar. Este tipo de delitos, de delitos o este tipo de denuncias en realidad, ¿no? Porque no es delito, es una denuncia por un supuesto delito. ¿Condicionan a un magistrado?
Perturban. Textual lo que me han dicho muchos jueces. Los perturban, molestan. Le molestan los diarios, con toda la razón del mundo. Le molesta que tener una denuncia, tener que estar defendiéndose ¿Y a un juez le cuesta y demás. a otro juez? Sí. No es el estándar común, es un colega, este es un ministro de la Corte, muy prestigioso, entonces no es un ciudadano común que está bajo carátula, digamos. Acá me pasa en el dato del juez federal Claudio Bonadío fue separado anteayer, dice esto de una noticia hace tiempo, de la causa que investiga a los exministros de Justicia Gustavo Vélez y Horacio Rosati por presuntas irregularidades en las condiciones de vida de los presos de las cárceles federales. O sea, que ya hay un precedente que obliga, hay que ver acá. Sí. Igual será otro juez el que tenga que investigar. Igual te digo, la denuncia está, claro. Sí, pero te digo que hacen los jueces federales en estas causas, se las mandan al fiscal, para que el fiscal investigue. Así pasa, por ejemplo, en el caso de otros colegas de un juzgado federal, en otros casos que ha habido, se la mandan al fiscal, le delegan la investigación. ¿Y saben dónde está la prueba? En la pericia contable y en lo que cada imputado intente justificar. ¿Esto de qué se trata? Estamos hablando de 8 departamentos, no sabemos ni Esto es una denuncia. son. Mirá, algunos de los detalles que sacamos de la causa, ¿no? La estuvimos viendo. Está de la denuncia. La denuncia, sí, bueno, que es parte de la causa ahora, ¿no? La denuncia. Donde hay documentación presentada y demás. Por ejemplo, entre otras cosas, en el 2015 declaró Rosati ingresos por, dice la denuncia, 578.000 pesos y debía mantener 8 inmuebles, tenía 5 tarjetas de crédito, todas en uso, y debía mantener a toda su familia, que es muy numerosa, dice la denuncia. Es imposible, según los números que hace, que haya vivido con 48.000 pesos mensuales manteniendo todo este nivel de gastos. Manteniendo 8 departamentos, 5 tarjetas de créditos y toda una familia. En el 2017... muestra disponibilidad por 1.331.000 pesos, pero declara una deuda por 1.371.000. Su patrimonio sería negativo, es una declaración falsa e inconsistente. Así varios detalles. ¿Eso quién lo presenta? Esto lo presenta el doctor Manuel Rodríguez, que es el denunciante. ¿Y se sabe quién es el denunciante? ¿Se sabe quién es? El Manuel Rodríguez, sí. ¿Qué interés lo mueve? No, ni por qué interés hace la denuncia. ¿Y los documentos que aporta? Y los documentos que aporta están en la denuncia, ¿no? Aportados, que tendrán que ser merituados, obviamente. O sea, vos querés ver eso, por la Mariano. justicia. Sí, yo quiero que esto recién empieza. Y aparte, por ejemplo... Esto es una denuncia presentada recientemente. 8 departamentos no te generan gastos, te generan ingresos. Bueno, lo que pasa es que acá tal vez le generan en ese alquileres. sentido, se remarca que el denunciado no declara haber percibido ingresos por alquiler de los inmuebles. Lo tenía vacío. Parte de la denuncia. Reitero. Con documentación de AFIP, etcétera, etcétera, que presenta este abogado. Bueno, pero es uno de los títulos del día entonces, esta denuncia presentada por un particular. ¿Es un particular? ¿Se dice un así? abogado de la materia. Es un particular. Las denuncias puede hacer cualquier persona. No adquiere calidad de querellante que solamente el ofendido. Bueno, paso a lo internacional y después vuelvo otra vez con el compañero Javier Calvo y luego con Gustavo Marangoni. Rosendo, tenés una placa que explica quién es el Grupo de Puebla. El otro día vos instalaste esto, nos quedamos enganchados con esto. Primero, ¿cómo analizás la gira de Alberto por México? ¿Cómo la ves? La veo, bueno, ya desde hace meses, desde que Alberto es candidato, la idea de que México es nuestra referencia de política exterior, digamos, ¿viste? Entre Bolsonaro a la derecha y Maduro a la izquierda, mi referencia es México, ¿no es cierto? Es decir, en este sentido, es decir, él quiso ir antes de la elección, pero la Cancillería mexicana es muy tradicional y dijo no. Mientras no sea presidente electo, ¿no es cierto?, no viene. Pero acá parece, bueno, es presidente electo, pero no en funciones. Está bien, pero parecía un presidente en funciones. Está bien, pero para la Cancillería mexicana es presidente electo, sí lo ve al presidente. Candidato no. Es decir, que no hay que meterse en los procesos electorales de otros países. Pero si vos sos amigo del presidente, así no seas presidente electo, aún no te dan la chance de verlo a López Obrador como lo veo acá. Bueno, escúchame, Alberto quiso ir y le dijeron, espere a ser presidente. Pero vos, ¿qué electo. lectura haces a ver, dame una lectura un poco más en profundidad de esta imagen que nos llega de Alberto Fernández desde allá, desde México. ¿Qué lees vos ahí? No, pero hay una futura, ¿te marca hacia dónde va la política internacional de Argentina? Yo creo que sí, en la política regional, para Alberto Fernández el modelo es López Obrador. Neutral en Venezuela. ¿López Obrador? Sí, México sí. López Obrador. Acá hay un punto central que va a haber que revisar, porque Estados Unidos puede tolerarle a México cosas que no le va a tolerar a la Argentina. Son situaciones diferentes, ¿me entendés? En ese sentido. Ahora, ahí viene la tradición mexicana. En alguna medida es como que Argentina lo empujó a López Obrador, o lo quiso empujar,
para que asuma un liderazgo regional frente a Bolsonaro. Y ahí López Obrador dijo que no, que la tradición mexicana es no ocupar esos roles internacionales. Los mexicanos siempre han tenido una política exterior muy mirando hacia adentro. La proximidad con Estados Unidos lo llevó en esta cuestión. Ahora, ¿cuál es el...? ¿Es poderoso México? Es un país importante, más que poderoso, importante. ¿Cuál es es la un diferencia? país mediano importante. ¿Cuál es la diferencia entre poderoso e importante? Bueno, poderosos son las grandes potencias, China, Estados Unidos, Rusia, te diría que hoy la India también. ¿Brasil es importante? Brasil es importante. ¿México es importante? Para mí también son importantes. México, Brasil es un país, ¿vos decís, es mediano Brasil o es grande? Grande. Es grande. ¿Pero grande me lo pones solamente en cuestión geográfica y de cantidad de habitantes o me lo Geográfica, cantidad de habitantes y PBI. Está entre los primeros 10 PBI del mundo. ¿Y por qué a México me lo consideras un mediano importante? Bueno, porque casualmente, digamos, es un mediano importante como Indonesia, por ponerte otro país. Población, PBI, están entre el 10 y el 20, por ponerte. Es decir, Brasil está más arriba en ese sentido. No, pero lo tengo tan lejos a México, ayúdame a pensar cómo me podrían pero ayudar es que lo los que estás mexicanos. haciendo en ese sentido, es decir, cuál es? Tengo a Brasil a un lado con Bolsonaro, tengo la crisis con Maduro del otro lado. Lo que estoy buscando es una línea intermedia para la región. Y México es el país que está en esa posición. Sabés que hace un rato estaba disertando en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, Alberto Fernández, en un auditorio muy favorable, porque ahí hay muchos estudiantes universitarios progresistas, de centroizquierda, de izquierda, que compañero de acá, compañero de allá, Alberto Fernández pronunciándose a favor de la despenalización del aborto y otras luchas sociales, y le preguntaron por Trump. Le preguntaron, bueno, ¿y cuál es su posición respecto a Trump en este momento? Y fue muy cuidadoso. ¿Al Alberto, Trump o a Trump? A Trump, Ah, a Trump. perdón, Al perdón. Trump, Sí, no sé perdón. si toca el Trump Sí. también. No, es más acústico, más guitarra tradicional. No, fue muy cuidadoso con Donald Trump. Evidentemente la conversación que tuvo el viernes pasado, Trump llamándolo, ahí Alberto Fernández ha abierto una puerta. Pero él le llamó Macron. O sea, todo lo que tenía en el WhatsApp Macri ya lo tiene Alberto. Pero, Javi. sí. Macron el grupo anexó. Pero en ese ámbito, imagínate los mexicanos que están encendidos con Trump, con lo del muro, con todo lo que les hace Trump. Esperaban Día a un poquito día, más de... Alberto Fernández fue muy cuidadoso. Dijo, hay que saber aprender y trabajar con las diferencias, los que piensan distinto. Pero escúchame, es decir, fue muy cuidadoso la de llamada su de relación Trump con Trump. es el primer éxito de política exterior de Alberto Fernández. Que a los 5 días Trump lo hayan llamado Alberto Fernández, con todo el tema que No, Trump... y que diga que le va a dar instrucciones al Fondo Monetario para que lo ayude. Primero le dijo algo un poco exagerado. El mundo ha estado mirando su triunfo, pero es una forma de quedar bien. Es la versión argentina también. No, eso es Trump. Trump es así. ¿No es cierto? Voy a dar instrucciones al Fondo Monetario. Y estoy seguro que usted va a tener una gestión muy exitosa para la economía de su país. Ahora, que a los 5 días Trump lo haya llamado con ese mensaje. Ahora, ¿cuál es el problema? Esos mensajes no son gratis. No digo gratis económicamente. Es decir, Estados Unidos va a pedir. Ahora, acá hay gente muy mala. Mi abogado, el doctor Agustín Rodríguez, me dice, recordarle a tu benemérita mesa que Trump lo llamó para recordarle que hay que pagar. No fue así. Fue el a Trump le importan otras cosas. A el Trump no le secretario importa del nada Tesoro que le 2 paguen días al antes, FMI no Trump. y demás. Claro, lo que le interesa, el secretario del Tesoro le había dicho que sí, que Argentina tiene que pagar. Es la forma de Trump de apretar para buscar otras cosas, que son las que dice Rosendo. Es el tema Venezuela, es el tema Ahora, lucha yo te contra digo el terrorismo, y otro, frontera, narcotráfico. Eso te quería preguntar, Rosendo, perdóname. Ahora se viene el abrazo de Maduro. Bueno, y Maduro ya Escúchame, acaba de decir que lo quiere ver termina en cuanto pueda. Y dos cosas. Yo diría, a Alberto. Hoy Brasil anunció que el vicepresidente viene en la asunción de Alberto. Esto significa que Brasil dio un pasito al costado, más moderado. ¿No sé? Entonces, en ese frente, yo diría, la política exterior de Alberto Fernández está funcionando. Ahora, lo que dice, ¿no es cierto?, Carnota también es real. El abrazo de Maduro se viene en algún momento. ¿Qué va a Bueno, hacer? pero en alguna medida, la cumbre del Grupo de Puebla, viste que viene Dilma, que viene No, pero el ¿sabes por obispo qué lo Lugo. digo? Porque Alberto también fue muy, como dice Maxi, muy cuidadoso cuando tuvo que hablar de Maduro. Cuando tenía todo el kirchnerismo encendido, hablando a favor de Maduro o no condenando la dictadura de Maduro,
hablaba de un gobierno democrático que se había tornado autoritario. O sea, navegaba a media agua. Bueno. ¿Qué le va a decir? ¿Hola, autoritario, deme un abrazo cuando lo vea? Bueno, pero hoy Maduro le mandó un mensaje. Sí, claro, por con eso. dirigentes sindicales. Quiero reunirme rápidamente. Anteayer Maduro dijo, voy a hacer inversiones en la Argentina. No, va a terminar dos. Pará. Bueno, pero dijo voy a hacer inversiones. Y Axel, ¿viste? Cuidado, ¿qué es lo que pasa? Este es el desafío de Alberto Fernández, manejar esta situación, ¿no es cierto? ¿No puede invertir acá si quisiera? ¿Quién? ¿Tiene prohibido invertir afuera? No, tiene en absoluto. No. Pero no tiene con qué. Claro, no tiene plata, ¿qué va a ¿Pero invertir? qué va a invertir? ¿Qué va a invertir? No es que tenga prohibido. Es que, No es la Venezuela, no es la Imagínate Venezuela, que- imagínate no es la que- Venezuela de Chávez que en su momento Imagínate que está viviendo en efectivamente Venezuela. iba con inversiones en otras partes del mundo. Imagínate que está viviendo en valijas, Venezuela y se está muriendo de hambre en bolsos Venezuela, ¿no? y demás que llegaban a la Argentina generosamente. ¿Me mostrás la placa del Grupo yo te Puebla? digo en dos palabras, A ¿qué ver. es este grupo de Puebla que se reúne el 8 acá de noviembre? 30 dirigentes progresistas de 10 países latinoamericanos. Buscan vía intermedia entre Maduro y Bolsonaro. Ominami es un dirigente político chileno. Para mí es la persona que está influenciando más en la política exterior de Argentina en este momento. Ominami. Ominami. Fue precandidato a presidente. Grupo de 3 dirigentes- veces candidato a presidente en Chile, que no es de los partidos tradicionales. Ahora, el desafío de Fernández, lo que decía recién, entre Trump y el progresismo. Escuchame una cosa. Mantener ese Claro, ahí ese está. delicado equilibrio entre ambas factores. Entre Maduro y Trump. El Grupo de Puebla nos vamos a tener que acostumbrar al Grupo de Puebla. O sea, va A ver. a estar entre nosotros mucho tiempo. El Grupo de Puebla empezó a comienzo de año. Para mí, también es un instrumento de la diplomacia mexicana. Esto también, porque surge con ellos, ¿no es cierto?, en este sentido. Ahora, ¿qué es progresismo? Esta es una autodefinición. Pero acá, ¿qué es lo que vas a tener? Va a venir Dilma, se va a pedir la libertad de Lula y va a haber un contexto donde la relación con Brasil no se te va a facilitar. Ahora hay una cosa que dijo Alberto respecto del Grupo Puebla y el Grupo Lima, que es la otra cara, digamos. Dijo, no importa dónde, la cuestión es que diga lo que pienso. Yo voy a decir lo que pienso. Pero una ¿En el diferencia. Grupo Puebla o en el Grupo Lima? El Grupo de Lima son gobiernos. Acá son dirigentes. De estos 30 dirigentes, hay un solo presidente que es Morales, Evo Morales. El segundo va a ser Alberto Fernández. Este es un grupo de dirigentes, no de gobierno. Es una diferencia importante. Para Claro, la acá diplomacia, vas a tener no. muchos expresidentes. ¿Dónde se Samper reúne de el Colombia, Grupo Puebla? Mujica. ¿Dónde se va a reunir el Grupo Puebla? Acá en Buenos Aires. ¿En qué lugar? No lo te sabría decir. Pero ¿no podemos hacer una nota algunos del Grupo Puebla? Pero todo tenés que hacer ese Y vamos día. a traerlo acá, charlemos con Por los del Grupo supuesto. Puebla. Absolutamente. ¿En ¿A serio quién? te digo? Pero el tema es a quién querés traer del Grupo de A Puebla. Ominami, me encanta ese nombre. Ominami yo diría que vale la pena porque es alguien que está teniendo una influencia Estuvo importante. acá en Argentina. Es el hace amigo poco. chileno de Alberto Fernández. Dice que Hace siempre años. los argentinos tienen un amigo chileno, que el amigo chileno que él hace tiene se años. llama Pero- Ominami. Tiene apellido del 9 de Japón, Ominami. Son Con goles- amigos los hace goles de años. Ominami que se van a venir. Bueno, señoras y señores, el señor Javier Calvo, tomámelo a Calvo, porque Javier Calvo prepara su espada samurái, su katana. Ahí lo ven. Prepara la katana samurái. Ha sido hombre de Yamagata Masakage en otra época. Ha estado en el Japón Qué feudal. tiempos aquellos. Y habla del posmacrismo. Me meto con mucho en el posmacrismo. El posmacrismo tiene para hablar y mucho. ¿Qué pasa con Ritondo? ¿Qué pasa con algunos intendentes que empiezan a tomar fuerza, como de pronto Garro, que parecen ser una de las dos, de los cuidaespaldas de Vidal? Garro y Ritondo. Ahí hay una interna que se define de esa manera, pero vení y ayúdame. Primero vamos a arrancar con Macri provocando el posmacrismo. Macri provocando al posmacrismo. Dame la data de Patricia Bullrich y después sí la placa del emergente Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es esto de la provocación? Trascendió hoy que le pidió a Patricia Bullrich que presida el PRO. Epa. Que la presidenta nacional del PRO sea Patricia Bullrich. Hoy ¿quién era? ¿Frank Quintana estaba? No, Schiavoni, ¿no? Eschiavoni. Schiavoni, sí, Humberto perdón. Schiavoni, Sí. un hombre de Misiones, hombre de Macri, un dialoguista, senador. ¿Cuál es esa señal que quiere dar Macri con Patricia Bullrich al frente del PRO? Pintarse la cara. Acá viene guerra. Hay que pintarse la cara. Dura. Viene dura.
Esto no es post-macrismo sin Macri. Patricia Claro. Bullrich Es macrismo puro. macrismo puro. Es como si lo hubiera puesto a Pichetto. Las dos personas más duras durante la campaña electoral y más duras sobre los O sea, discursos. que gira nunca más, gira más que nunca hacia la centro-derecha el macrismo. Sí, y sobre todo siendo muy opositora. Estamos escuchando otros discursos dentro del post-macrismo respecto a una oposición constructiva. Claro, perdón, Javier, el postmacrismo va a tener una posición muy dura fuera del Parlamento que no se va a poder replicar adentro del Parlamento. Exactamente, exactamente. Bueno. Entonces, ¿esto contra quién va? Y va contra esta persona que vamos a mostrar ahora. Dale, ¿cómo lo enlazás? Qué maestro. Va contra esta persona que va... ¿Cómo juega? El pelado Horacio Rodríguez Larreta. A ver. ¿Por qué decimos que emerge como el nuevo jefe del PRO? Porque la lógica es que es el único que triunfó electoralmente. Es el único que tiene territorio. Es el único que tiene territorio, exactamente. En un momento en donde los dos grandes territorios, Nación y Provincia de Buenos Aires, se quedaron sin nada Hay otros, y él concentra. hay otros que tienen territorio, como pueden ser Grindetti, Garro, el Gordo Intendencias. Montenegro. Son intendencias, claro. Pero es Intendencias. territorio. Mirá que el kirchnerismo, No, ya lo sé. el kirchnerismo y parte del peronismo aguantó los últimos 4 años en intendencias como La Matanza, como la de Avellaneda. Pero vos obviamente. pensás, vos pensás que Rodríguez Larreta Sí. tiene el 55% de los votos de uno de los distritos más importantes, Gobernación. Sí, las Fer. intendencias tienen muchos votos, pero son intendencias. Fer, pero escúchame, ¿a dónde? Esto me lo podrán explicar mucho mejor quienes están en la mesa. Vos vas a tener que darle asilo político, y asilo político es cargos, caja, Sí, bancar la parada a un montón de desocupados del gobierno nacional Sí, y militantes y provincial, dirigentes. y tal vez este es el lugar. Por Sí. eso se viene la Por eso se piña. viene la te digo, pelea. ¿Cómo? Horacio fue claro. A mí no me den más gente que la que tengo, y no la tomo. Los empleados de la provincia, de la nación, que no van a ir todos a la ciudad. No, Y, todos pero no. Además, Algunos sí. Larreta, Algunos sí. su punto fuerte es la gestión. ¿Vos decís que va a tomar una gran cantidad de ñoquis? No. Decís que va, Estás picante, no, Maxi. no, pero digo, no. No, ñoquis me no. parece que Acelera, la idea de ¿viste? Larreta. Larreta Gente que no trabajó quiere con él. más sueldo. Explícame, Es fuerte la para que gestión. me va a dar una explicación desde el peronismo explícito, un tipo que entiende el peronismo como Gustavo. ¿Cómo es esto? Explícame cuando se pierden territorios, ¿dónde va la tropa? Donde puede haber un potencial Un de empleo, portaaviones. laburo y lógico, Claro, pero un portaaviones. además tengo entendido que algún ministro de la provincia de Buenos Aires va a terminar en ese gabinete. Exacto. Mirá. Exacto. ¿Cómo? Tengo entendido eso. Que algún ministro hasta ahora, hasta el 10 de diciembre de la provincia de Buenos Aires, probablemente Ferrari. la fiscalía descansa. ¿Cómo es? ¿Así se dice? Gustavo Ferrari es uno de los candidatos. Pero como ministro de Justicia. Sí. Ah. Pero Incluso entonces- Marcos Peña le pidió Entonces- algún lugar para gente de él y Horacio le dijo no. Por ejemplo, ¿dónde va? Otros más puede haber. Otros más puede Vamos a haber. tirar nombres, Sí, no sé claro, si puede van, de Otros los más que puede haber. estaban en compuestos políticos. Por ejemplo, ¿dónde va Andrés Ibarra? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Porque se queda sin laburo. ¿Dónde va? ¿Dónde va Lopetegui? El sector privado, ¿dónde va a ir? Claro, al el sector sector privado. Sí. Se van de la política. A la quinta. A ver, vienen del sector privado, no vienen Y del se sector van al sector público. privado. Sí. Dame los Volverán. políticos, Pero- dame los cargos políticos, dame D'Andrés. ¿Dónde va D'Andrés? ¿Dónde va D'Andrés? Supongo que también irá al sector privado. Al sector privado. Sí. ¿Dónde va Marcos Peña? Tampoco. ¿Y dónde va? ¿Dónde van? ¿Dónde Bueno, van? a ver, pero buscalo más por el lado de los políticos que siempre Dale, estuvieron ayúdame haciendo con los política. políticos de Cambiemos. Carolina Stanley. ¿Dónde va Stanley, Carolina por Stanley? ejemplo, que venía de la ciudad. ¿Dónde va? Ah, Ayúdame. ¿Dónde va? ojo porque dónde la ministra de La Cunza, Desarrollo ¿dónde va Social. la Cunza? ¿Dónde va la ministra de Cunza? Desarrollo Social asume como senadora. ¿Dónde va la Cunza? Bueno, la CUNSA había pedido que le garantizaran ¿Dónde va la Cunza? no sé, continuidad laboral. Consultoría ¿no? privada. Consultoría privada. ¿Dónde va Vidal? Bueno, ¿dónde va Vidal? Una fundación. Una fundación. ¿Una fundación qué? ¿Una fundación que va a fundar una ciudad como... ¿Cómo van a vivir, dice vos? ¿De qué van a Hernán vivir? ¿De qué van a vivir? O sea, ¿cómo van a vivir? Actividad Esa pregunta la privada. puedes hacer para atrás, para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Consultoras, ¿Cómo siguieron viviendo consultoras. todo? ¿no? Dar Después charlas. que se fueron. Te interrumpí. Perdón, seguí, Javi. Esta semana pasada, mientras otros funcionarios se tomaron vacaciones, un descanso merecido,
Mire, Horacio Rodríguez Larreta no descansó nada, inició lo que se llamó internamente el Gracias Tour. Empezó a visitar comuneros, legisladores, punteros de toda la ciudad para agradecerles el trabajo hecho durante las elecciones, durante la campaña. Agradecían restaurantes, todo. E inició el armado de una mirada nacional porque no tiene reelección. Falta mucho, son 4 años que faltan, pero no tiene reelección. ¿Cómo se lleva con este trípode Macri, Peña, Vidal? Con Macri tiene una cercanía personal y un respeto político. Cree que la hora de Macri ya fue. Por eso la carita que vimos ayer. Eso cree Larreta. Sí. Cree que se terminó la hora de Macri. Sí. Para ser el único jefe indiscutido del PRO. Peña. No, que se quede en la base Marambio. Bien. Vidal. Perdóname, Peña me dicen que se va a vivir un año en Estados Unidos. Supuestamente Sí, se va va a estudiar. Estudiar. Supuestamente. Y Va a creo que estudiar. Dietrich también. Hay que ver si puede lo salir. dejan salir. Yo creo que va a Eso tener eso mucho como no me hagan meterme más. Me dicen que se va Peña un año y Dietrich un año. Con Vidal tiene muy buena relación, pero Horacio Rodríguez Larreta ya no cree que están al mismo nivel. Él ganó, ella perdió. Claro. Y con Alberto ¿Y Kicillof. cómo se lleva con lo que viene? Con Alberto Fernández y Axel Kicillof. Con Alberto Fernández tiene un vínculo correcto, no se conocen demasiado, pero tienen vasos comunicantes que los relacionan bien. Y con Axel Kicillof tiene una muy buena relación de cuando él era jefe de gabinete en la ciudad y Axel Kicillof, ministro de Economía, y ya planearon una próxima reunión los dos para ver el tema AMBA, el área metropolitana. Mirá cómo enlazo lo tuyo con lo de Gustavo, porque esto es político puro y Gustavo tiene los números definitivos de la elección. Después preparame declaraciones de los gremialistas para analizarlas con toda la mesa. ¿Por qué tomo esto tuyo y lo conecto con lo de Javi y Gus? Porque se conocieron números definitivos del escrutinio y no es lo mismo 14 puntos que con lo que finalmente terminó encontrándose. 8 redondito. 8 redondo. 8 redondito. De alguna manera había alguna especulación. Yo mismo creía que a lo mejor podía haber algún punto más a favor de Alberto Fernández porque faltaba la provincia, pero no, la diferencia fue 8 exacto, falta todavía el voto del exterior, el voto de la gente que está en situación de encierro. Puede variar alguna décima, pero estamos con 40-26, 48-26. Es decir, ahí bien cerradita la cosa. ¿Cuáles son las únicas 2 fuerzas que sumaron más votos de las 6 que se presentaron a la primera vuelta? El Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pero Juntos por el Cambio sumó un número importante, 2.300.000 más o menos de votos, contra 200.000, 230.000 más o menos que sumó el Frente de Todos. Es decir, que por cada 10 votos que sumó Mauricio Macri entre la PASO y la primera vuelta, Alberto Fernández, o el Frente de Todos, sumó 1 voto. Sí, ahí hubo una recuperación de 7 puntos para que sumó empezar a hacer Mauricio una Macri. lectura de esto, son números de balotaje, ¿no? Rosendo, Es que Gustavo. yo creo que acá lo que hubo fue una PASO que fue primera vuelta y una primera vuelta que fue balotaje. ¿Estás de acuerdo, maestro? Sí, Rosendo. Claro, es un sistema de 3 vueltas. Exactamente. Paso en la Nada más primera. que se prescindió. Y nosotros lo dijimos. En realidad, se combinaron 2 cosas. Que en la primera vuelta Alberto Fernández llegó rápido al techo y además hizo una buena campaña. En la segunda parte la buena campaña fue de Macri y el resultado lo manifiesta. Bueno, porque creció más que... Sumó 2.300.000 votos. Es decir, ¿de dónde surgen? Bueno, de 1.600.000, 700.000 votos nuevos más los otros votos que perdieron las otras 4 fuerzas. Más los que habían votado en blanco y ahora votaron en positivo. Prepárame el tema de él, también el 1, porque voy a separarlo con 2 declaraciones de gremialistas, porque vamos a hablar de cómo llegan de las herencias en realidad. Me ibas a decir algo. Prepárame al Pollo Sobrero y prepárame a Baradel. Primero Baradel y luego el Pollo Sobrero juntos, uno al lado del otro, pegado, Baradel y Sobrero, porque hoy había enojo en el mundo macrista, o por lo menos en redes sociales, mirá cómo son. A nosotros nos hacían paros todo el tiempo y ya le están diciendo que a Alberto no le van a hacer paro. Finocchiaro estuvo duro. Finocchiaro también estuvo. Bueno, vamos a hacer una cosa, entonces, pegá a Baradel y a Finocchiaro, sacá Sobrero, Baradel y Finocchiaro, y prepárame lo que trae Gustavo,
que es la herencia real. Vamos a charlar un poco en la mesa. ¿Me das primero ambos? Baradel primero y Finocchiaro. Y vamos con la verdadera herencia. Ahí entra a jugar vos, que el otro día hubo lío con lo que dijiste. Dale. Tienen que empezar las clases. Yo creo que tiene que ser un compromiso de todos. Día de marzo. Los primeros días de marzo, pero tiene que ser un compromiso de todos nosotros. Creo que como está la situación del país, creo que todos tenemos que ser capaces de tender puentes y de hacer los mayores esfuerzos para empezar a reconstruir lo que lamentablemente lo que se destruyó o lo que se deterioró en estos años. Si finalmente determinados sectores sindicales, empresarios, políticos y dirigenciales de nuestro país pueden llegar o arribar a algún acuerdo que alivie la situación, siempre va a estar bien para nosotros, en tanto y en cuanto se dé en el marco de un acuerdo y de un consenso. Es raro que lo que hasta hace 10 días era imprescindible, ahora no lo sea. Lo que hasta hace 10 días era necesario, ahora no lo sea. Yo siempre dije que los paros en el ámbito educativo eran de características políticas. De hecho, nosotros hemos llegado a sufrir paros preventivos o escuchar a los dirigentes de CETERA en diciembre, antes de terminar un ciclo lectivo, ya decían que no iban a empezar las clases del año siguiente antes de sentarnos a negociar. ¿Cómo puede alguien saber eso? Ahora resulta que las clases ya van a empezar el año que viene, lo cual está muy bien. Eso tiene que ver con esto. A nuestro gobierno se le ha hecho paro en forma política innumerables veces. Yo les dejo una profecía. Yo les voy a decir que ustedes van a ver, a partir de ahora, paros posiblemente en la Ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, en Mendoza y en Corrientes, pero no paro en ninguna otra jurisdicción. Y cuando comparen los salarios se van a dar cuenta, ¿sí?, que los paros son políticos. Vamos a la tabla nacional de paros con Fernando Carnota. Y vos parate, Gustavo, también vamos a pararnos porque vamos con la herencia. Porque los sindicalistas que estaban hablando dicen que como la herencia es muy dura, hay que poner el lomo y hay que no parar. Claro, entonces, pero ya vengo con vos, Gus, por favor. Nos metimos rápido a revisar cómo le fue a cada presidente con los paros. Dale. Y hay estadísticas, obviamente, ¿no? Cantidad de paros por presidencia, periodo 1983-2019. A Alfonsín le hicieron 13 paros. A Menem le hicieron 8 paros, a De la Rúa le hicieron 9 paros, a Duhalde 3 paros, a Kirchner un solo paro. Estás hablando generales. Paros nacionales. Sí, paros nacionales. Generales. Paros generales nacionales. A Cristina le hicieron 5 paros, a Macri 5 paros también. El que más paros tuvo fue De la Rúa. Alfonsín. Alfonsín y después De la Rúa. Pero mirá la frecuencia, porque esto es lo asombroso. Alfonsín... Esa cantidad de paro fue un paro cada 5 meses le da. A Menem un paro cada 16 meses. A De la Rúa le hicieron muchos paros y estuvo poco tiempo. A razón de un paro cada 3 meses. Cada 90 días le paraban a De la Rúa. Cada 90 días le hicieron un paro general a De la Rúa. Duhalde un paro cada 5 meses. A Kirchner un paro cada 55 meses. Le hicieron uno en toda su presidencia. A Cristina Kirchner uno cada 19 meses. Y a Macri le metieron también un buen promedio, un paro cada 8 meses. Lo que salta acá es que se le para mucho menos a los gobiernos peronistas. Sí, señor. Claramente. Claramente sale. ¿Por qué me pones esa cara, Javi? Es el contexto y el sindicalismo liderado por la CGT es parte del movimiento nacional justicialista. Igual yo te voy a decir una cosa. Hay un tema ahí también que tiene que ver con identificación política. Porque, por ejemplo, aquí la presidencia de Kirchner coincidió con una recuperación económica de un crecimiento promedio de 8 puntos. Así que era medio lógico que a lo mejor tuviese menos paro. Fíjate que Cristina empieza a tener más a medida que aparecen los problemas. De hecho, Cristina en los primeros años no tuvo. No, bueno, pero venían... Los paros de Cristina creo que están concentrados todos en el segundo mandato. Y el en los últimos 4 años de Cristina, cuando se abre Moyano y empieza una conflictividad grande con el sindicalismo. Que ahí hay un punto, porque quiero hacer un gancho con esto, con lo que dijo el ministro Finocchiaro y con el cuadro que vamos a ver. Gracias, Fer. Nosotros decimos, la elección fue el resultado de la unidad del peronismo y la crisis económica. Y Macri logró una tercera cosa, la unidad del movimiento obrero. No solo se reunificó la CGT, sino que se unió la CTA con la CGT, que era algo que no sucedía nunca. De hecho, la CTA siempre
reclamaba, y al principio el gobierno de Néstor Kirchner casi estuvo a punto de lograr el reconocimiento como central. ¿Por qué lo marcás consiguió. como hecho, dato importante? Porque no es sencillo unir ni al peronismo ni al movimiento obrero. Y esto tiene que ver con la unidad del movimiento obrero. Estos indicadores, sobre todo los que están en rojo, son los indicadores que fueron para atrás, y los que están en amarillo, los que mejoraron, que ahora vamos a ver. Pero, a ver, concretamente, PBI, año 2015, creció el 2,7. Este año caería aproximadamente el 2,7. El consumo privado crecía al 4. Este año cae al 6,4. La inversión estaba en el 19, cae casi al 15. La desocupación... La inflación. Perdón, la inflación estaba en 27, terminará, según nuestros cálculos, en 60 por la espiralización de noviembre y diciembre. La desocupación 8,6, 10,5. La pobreza 30, 35 en junio. Hacia fin de año termina en 40. Y la deuda pública total 38 sobre el PBI contra 90 este año. Este corazón de resultados negativos es lo que explica en buena medida la unificación del movimiento obrero. Vos y el tenés tema de los una paros. explicación, tal vez vos la tenés de la política, Rosendo, Javier, Fer, Mariano, pero vos desde lo económico, decían tener el mejor equipo de los últimos 50 años, lo repitieron 40 veces en entrevistas acá, vos sos economista. ¿Qué les pasó? A ver, ¿cómo es que chocaron así? Estos números que está presentando Marangoni pero, a días de entregar el poder. Lo he explicado varias veces. Había una herencia que era pesada. También es cierto que en el 2018 hubo la sequía y una situación financiera que cambió para la Argentina, pero hubo una dosis enorme de mala praxis. Una dosis enorme de mala praxis, que no tenía que ver con la discusión esta si una política de shock o gradualismo. Porque de hecho... ¿Pero de quién fue la mala praxis? ¿De uno o de varios? Primero el presidente del Banco Central, al cual le confió todo Mauricio Macri, Federico Sturzenegger. Sturzenegger se enoja cuando le decís eso. Yo vuelvo a instalarlo. Sturzenegger es uno de los grandes culpables del desastre económico de la Argentina. Sturzenegger escribió una nota el otro día insólita en la cual contaba que el fracaso económico de Macri es porque Macri había decidido en diciembre del 2017, después de la elección, avasallar a un banco central que iba por el buen camino. ¿Sabés dónde te da la pauta que Sturzenegger cometió gran parte de los desastres económicos, o por lo menos tomó decisiones, ¿no?, que nos llevaron al cadalso económico? Que no habla. Nosotros hemos intentado charlar con él, hemos pedido algún tipo de entrevista. Por supuesto que tiene derecho a dársela a quien quiera. Tampoco es que nos vamos a morir por no hacer una nota no es que vas a entrevistar a Batistuta para que te cuente los goles que hizo. Tenés que entrevistar a Sturzenegger, ¿no? Tenés que tomarte un speed para no dormirte en el medio de la nota. Pero lo que digo es, a nadie le da notas. No le da nota porque no puede hablar el tipo. Porque es como cuando se ponga a hablar, queda realmente expuesto con lo que hizo. Es uno de los grandes, y yo no entiendo al PRO, no entiendo a Cambiemos, cómo no expone a Sturzenegger con todo lo que pero hizo. querés ver la foto completa de los responsables, ahí lo tenés a todos. Ahí están los cuatro a todos. Está Sturzenegger en la punta. Pero no es solamente Sturzenegger. Primero fue Sturzenegger, porque Sturzenegger después se fue en medio de la crisis, pero después siguieron hilvanando error tras error en la política económica. También Caputo en su momento como ministro de Finanzas, también Duhovne, que tenía una idea errada de lo que es la economía argentina y cómo explota la economía argentina. ¿Cómo explota la economía argentina? Bueno, cuando llegás a un déficit enorme del sector externo con un fuerte atraso cambiario. Argentina había llegado a esa situación cuando se le cortó el financiamiento. ¿Quién estaba atrás de todo esto? De Sturzenegger, de Marcos Peña, de Duhovne, de Luis Caputo, el presidente Macri. Ahora, Macri se hizo responsable de todas las decisiones económicas. Sturzenegger en su nota dice 2 o 3 conceptos muy fuertes. Después, obviamente, que él tiene responsabilidad que la pasa por el costado, pero dice, el fracaso se explica, dice, por 300% de inflación acumulada en los 4 años del presidente Macri, él lo dice, contra más o menos 180%, vos me corregirás, de Cristina en el segundo mandato, es decir, que ya era altísimo, ¿no? Digo, pero 300 es mucho más. Dice, y la caída de 10% en el Producto Bruto Per Cápita. Vuelvo al tema de que eso explica también las reacciones del movimiento obrero. Y un tercer elemento, él dice,
el contexto internacional fue favorable. Dice, Sí. el único episodio de mala suerte La sequía. sería la sequía del 2018. Dice, pero en general el contexto no es una explicación para justificar este fracaso. Ahora, para terminar el cuadro y también señalar los indicadores que terminan mejor en el 2019 que en el 2015, el déficit primario, cerca del 1, cuando era 3,8, el resultado financiero, es decir, que incorpora el otro, 4,2, y después la balanza comercial, que está positiva, 14.500, contra lo que era negativa, 3.500, y la cuenta corriente, el déficit de cuenta corriente, que era 3 puntos en el 2015, y este año cerraría cerca del 1%. Dame la placa de Rosendo y las protestas en las calles que ponen en jaque al mundo, y luego una más de Javi y una más de Fer. No paramos esta noche, vamos a full. Y dame también Máximo Montenegro y el desarme de la LELIC. Te va a contar cómo van a empezar a cortar los cablecitos de la LELIC. Placa de Rosendo. ¿Por qué te preocupan las protestas en el mundo? ¿Siguen protestando? ¿Se siguen poniendo puntos Mira, rojos? hay una frase Sí, el mundo en tiene todo acné. el mundo que Sí. dice, ¿cómo no lo vieron venir? ¿Cómo no lo vieron venir? Es una ¿Cómo frase, no- eh? es una frase, sí. Bueno, pará. ¿Cómo no lo vieron venir el gobierno chino en Hong Kong? Si hay un país que tiene información sobre su población, planificar, es este. Sin embargo, Y no la vieron venir. No lo vieron venir, ya lleva 23 semanas de conflicto, yo te diría que escalando. Pakistán, bueno, empezó el último día de octubre, piden que la renuncia del gobierno. En Irak, yo te diría que son 400 muertos ya, en Bagdad, que el gobierno está a punto de renunciar. En Líbano ya renunció el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, Egipto, bueno, yo creo que esto está bajo control. Etiopía, o sea que el presidente de Etiopía, premio Nobel de la Paz este año. Y sin embargo, le estallaron los 10 días de recibir el premio Nobel de la Paz, 67 muertos, un problema básicamente étnico. Argelia, 7 meses de protesta. Todos los viernes voltearon al presidente, ahora piden la cabeza del jefe del ejército. España, los catalanes. Grecia, protestas antiplan económico. Francia, se mezclaron los chalecos amarillos con los ambientalistas más la contrarreforma jubilatoria. En nuestra región, Ecuador, Bolivia, el conflicto a partir del proceso electoral acusado de manipulación, y Chile, donde 3 semanas, y esto no, y O esto sea, no para, afloja. lo seguís teniendo en foco esto, más que escuchá, nunca. ¿Sabe lo que pasa? ¿Cuál es el punto? ¿Cómo no lo vieron venir? Esto nos tiene que llevar a mirar un poco lo que está pasando por debajo de lo que se está anotando y la acumulación de tensiones en el campo social. Bueno, Javi, dame uno tuyo y voy después con las LELIC. Ya hay inquietud, vos tenés algo más también, Fer, perdón, porque tengo tantas cosas. Inquietud gremial por el nivel de llegada que algunos sindicalistas tienen con Alberto. Sí, señor. ¿Qué es eso? Igual es Y cansado hay porque celos. de bajar ahí solito. Hay sí. celos, hay Sí. celos. Está sobre todo molesto Hugo Moyano y un sector que él representa, que es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, por la interlocución privilegiada que tienen con Alberto Fernández, sobre todo 2 dirigentes, Héctor Daer y Palazzo, Sergio Palazzo de Los Bancarios. De hecho, los 2 estuvieron reunidos a solas con Alberto y hay celos, sobre todo en Moyano, porque él pensaba ser un interlocutor privilegiado de Fernández. ¿Moyano está cerca de Fernández? O sea, ¿es una persona cercana a Alberto? No. Yo creo que sí. No lo que le gustaría a Moyano. No tan cerca, pero cerca. De hecho, se han sacado algunas fotos juntos, han tenido algunas Una reuniones camiseta. con una camiseta de También Independiente. hubo foto con Macri también de Moyano, ¿no? Al principio. Sí. Moyano pensaba que con esos acercamientos iba a tallar en algunos lugares, en algunas designaciones, pero se enteró por los diarios, vía una filtración que hubo de la CGT, él sospecha de Daer, de que Claudio Moroni sería el futuro ministro de Trabajo. ¿Por qué no le gusta a Moyano Moroni? Primero porque nadie se lo dijo. Se enteró por los diarios. Se enteró por los diarios. Segundo, porque no lo ve como un hombre del movimiento obrero. ¿Qué es un hombre del movimiento obrero? Que viene de los sindicatos. Sí, un abogado de los gremios. Claro, o de abogado laboralista. Claro. ¿Triaca era un hombre de los gremios? No, pero traía una experiencia importante de... ¿Tomada era un hombre de los gremios? Sí, claro.
¿Para qué Triaca hijo? ¿No? Triaca, hijo, sí. Tomada era un hombre de los Sí, gremios. claro. Dale. Siga. ¿Patricia Em, Bullrich era una mujer de los gremios? De los gremios No. en contra. No. ¿Quién fue uno de los ministros de trabajo que fueron hombres de los gremios? Bueno, en su momento Alfonsín, después de que se le cayera la reforma laboral, la reforma de los sindicatos, en realidad puso a un Pero sindicalista. Moroni viene de la Superintendencia de Seguros. Sí, pero no. Eso está pero no, es hombre de confianza de Alberto, no es un muy hombre muy Alberto. vinculado ¿Y qué con el define un movimiento ministro de Trabajo? A ver, explíqueme, es una pregunta idiota, pero a mí yo no tengo vergüenza de preguntar sonceras. ¿Qué define un ministro de Trabajo? Las convenciones colectivas de trabajo están reguladas en el ámbito del ministerio. No, Cualquier y tipo de se dirimen reclamo los que tienen conflictos, los obviamente. conflictos se dirimen en el ministerio. Las paritarias. Además de toda la problemática laboral en sí. No es lo mismo tener... Yo creo que Ale apunta otra cosa. ¿Qué querés en el Ministerio de Trabajo? ¿Qué querés en el Ministerio de Trabajo? ¿Querés una persona que evite que te hagan paros? ¿Querés un amigo de los sindicalistas? ¿Querés influir en la alguien justicia laboral? ¿Querés influir en la justicia a través de los sindicatos? ¿Querés frenar? ¿Querés cambiar el sistema laboral a favor de un sistema más equilibrado? ¿Qué querés? Y en base a eso lo buscás. Moroni es un técnico, una persona de suma confianza del doctor Fernández. El interés Apunta a eso. de Moyano particularmente, pero no solo de Moyano, sino también de buena parte de la CGT, es tener interlocución con el nuevo ministro de Trabajo, ocupar lugares en las secretarías que hay dentro del Ministerio de Trabajo y sobre todo tallar en lo que se conoce como la Superintendencia de Servicios de Salud, la Triple S, que para que la gente lo tenga claro es la plata de las obras sociales. Que es muy seductor para muchos. Es Te digo lo único cuál que es quieren. el problema de Alberto Fernández hoy. La cantidad de llamados, timbres, todo le piden. Todo le piden y él se incomunica y él busca a su gente. Por eso espera el 10 de diciembre para anunciar. Es impresionante la cantidad de pedidos de cargos. Bueno, parece que ya tenemos un contacto con el Grupo Puebla. Acaban de conseguir mi teléfono, ya nos ofrecen una nota con alguien que vos nombraste. Me parece muy bien. Vamos a hacerla. Por supuesto que sí. Tenemos que charlar. Hacemos un cortecito y ya venimos. ¿Qué quedó? ¿Quedó info? ¿Quedó un repaso de info para tirar, para comentar acá? Sí. Tengo la pelea que se va a dar en el radicalismo en el Senado y quién puede llegar a ser el próximo presidente del bloque. Que es la figura que el radicalismo decididamente va a empujar de cara al 2023. Que es la figura que el radicalismo va a preservar y hacer crecer, hombre de la ciudad de Buenos Aires, por si el radicalismo llega a presentar candidato propio en el 2023. ¿Quién es? No se sabe qué puede ser. Martín Lustó. Se prepara como próximo presidente del bloque en el Senado de la Nación. ¿Qué pasó? No, se van a matar. Sí, se prepara. Se van a matar. Hay que ver si Pero es muy puede interesante llegar. porque la figura de Ritondo como presidente del bloque del PRO en diputados, eventualmente Lustó en el radicalismo en el Senado, son dirigentes de mucho diálogo, con el futuro gobierno. Ritondo es un hombre que, más allá de su relación con Rodríguez Larreta, con Massa, con otros dirigentes del Frente de Todos, es un dialoguista por excelencia. Y Martín Lustó lo mismo. Es decir, no debe haber hombre hoy en Juntos por el Cambio que conozca más a Alberto Fernández, porque ha trabajado junto con él, que Martín Lustó. Compartieron funciones, ¿no? ¿Cómo ves ese año que viene en lo opositor? O sea, ¿va a estar bueno ver el juego político en las cámaras? ¿Va a ser muy movido? Mira, empecemos por lo siguiente. La elección definió quién va a gobernar, pero para mí no definió los liderazgos en ninguna de las dos grandes coaliciones. ¿No es cierto? Porque el Es muy interesante eso, Rosendo. Es muy bueno. Claro. Sí, ¿viste? No definió los liderazgos internos. Para mí, vos tenés un tema a resolver que es, viste, en el oficialismo nuevo, Cristina y Alberto, que es un tema que lo vamos a estar midiendo. Y del otro lado, cuando apareció la imagen de Larreta, para mí está muy claro, ¿quién va a liderar? Macri, Larreta u otro. Y cuando apareció Larreta, no hay que olvidarse, los últimos 5 presidentes, 3 han sido porteños sobre 5, porque De la Rúa hizo carrera porteña. De los 3 jefes de gobierno, 2 han sido presidentes. Bueno, todo esto tiene una serie de explicaciones, pero el jefe de gobierno porteño es una figura cada vez de más peso en la política nacional. Pequeño corte y nos vamos.
Bueno, señores, nos tenemos que despedir. Mañana vas a contar, ¿vos venís mañana? Sí. Cómo se desconecta las LELIC. Sí. Cómo se va cortando cable por cable. Exactamente. Sin volar por el aire. Sin volar por el aire. Bueno, ha sido una extraordinaria noche. Gracias, Mariano, gracias, Javi, gracias, Fer, gracias, Rosendo, como siempre, gracias, Gustavo, gracias, Maxi. Sí. Gracias a toda la producción, a todo el equipo de Jotax. Mañana nos vemos miércoles. Es una interesante noche también. ¿Quedó algo de última? Algo que no haya... Siempre vos, Carlito, tenés algo, Javi, ahí de la última pelota de la noche como blanco. Después de contar lo de Lutón, me dijeron que va a tener, como dice Javi, bastante resistencia. En el propio radicalismo. El propio radicalismo. Sí. ¿En el propio radicalismo? Sí, claro. sí. ¿Pero quién Mario Negri se le podría plantar de mano? ¿Cornejo? No, Cornejo está del lado. ¿Gobernador? Morales, porque Morales empuja a Naidenov. Si vamos, desarrollemos todo, digamos. Chao.